Hola, quisiera en breves minutos compartir el Evangelio contigo. Y el Evangelio es, todos somos pecadores, tú eres un pecador, todos hemos quebrantado las leyes de Dios, los 10 mandamientos. No mentirás, cada uno de nosotros hemos mentido. Si has dicho una mentira, eres un mentiroso. No hurtarás, todos hemos tomado algo que no nos pertenece. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Todos hemos usado el nombre de Dios de manera irreverente. Y tomar el nombre de Dios en vano no es solo decir Dios mío o algo similar. Tomamos el nombre de Dios en vano en palabras y en hechos. No cometerás adulterio. Jesús afirma que si miras a una mujer con lujuria ya has cometido adulterio en tu corazón. Si alguna vez miraste a otra persona con lujuria, eres un adúltero. Todos hemos quebrantado las leyes de Dios miles de veces a lo largo de nuestras vidas. Así como cuando quebrantamos las leyes en la tierra hay un castigo que pagar, cuanto más cuando quebrantamos las leyes de Dios, puesto que hemos pecado contra Dios, quien es eterno. El castigo de ese pecado también es eterno. Laws thousands of times over the courses of our lives. And just like when we break laws on earth, there's a penalty to be paid, how much more so when we break the laws of God? But because we have sinned against God who is eternal, the punishment of that sin is also eternal. Si morimos en nuestro pecado, con toda razón y muy justamente iremos a un lugar muy real que la Biblia llama infierno, donde el gusano no muere, el fuego no se apaga, habrá gemido, llanto, crujir de dientes, toda la furia sin atenuantes de la ira de Dios se derramará para siempre, día y noche, y nunca terminará. No hay cantidad de buenas obras que tú y yo podamos realizar que supere la deuda que tenemos con Dios, que supere la deuda en la que hemos incurrido por nuestros pecados. Dios es bueno, y porque Él es bueno debe castigar el pecado. Si no castigara el pecado, entonces Él no sería bueno. Imagina estar en un tribunal si alguien ha cometido un asesinato y esa persona es captada por las cámaras de seguridad, tienen imágenes y todas las evidencias. Esa persona cometió un asesinato y se presenta ante el juez, ha sido declarado culpable en un tribunal de justicia. El juez declara, señor, antes de dictar la sentencia contra usted, ha sido declarado culpable por el delito de asesinato. Antes de dictar sentencia contra usted, ¿tiene algo que decir en su favor? ¿Qué pasaría si dijera, señor juez, creo que eres un buen juez y porque eres bueno, creo que deberías dejarme en libertad? Al fin y al cabo, solo cometí un asesinato en un solo día. He vivido miles y miles de otros días. Nunca maté a nadie, solo a esa persona en aquel día. Entonces creo que mis buenas acciones superan a mis malas acciones. ¿Qué pasaría si el juez dijera, nunca lo había pensado de esa manera? Soy un buen juez. Sí, tus buenas acciones superan a las malas, así que te dejaré ir. Estás libre. Nos vemos. Que tengas un buen día. Y esa persona se va. ¿Sería un buen juez? No, sería un juez terrible, ¿verdad? It's this one person on this one day. So, I think my good deeds outweigh my bad deeds. What if the judge were to say, well, I've never really thought about it that way. I am a good judge, and yeah, your good deeds outweigh your bad deeds, so I tell you what, I'll let you go. You're free. We'll see you later. Have a nice day. And that person walks out the door. Would that be a good judge? No, be a terrible judge, right? Un buen juez debe castigar el crimen. Dios es el juez supremo y bueno. Él debe castigar el pecado. Si no castigara el pecado, entonces Él no sería bueno. Pero como hemos pecado contra Dios, quien es eterno, el castigo de ese pecado también es eterno. Amado, no hay una cantidad de buenas obras que puedas realizar para superar la deuda que tus pecados han contraído con Dios. Dios es eterno, el castigo también es eterno. Nuestras obras, hacer cosas buenas para las personas, ayudar a las a cruzar la calle, cosas filantrópicas como estas en sí mismas son lo que son, pero no llegan ni cerca lo que le debemos a Dios. Nuestras obras son como trapo de inmundicia ante un Dios que es 3 veces santo. Eso es lo que revela la palabra de Dios en Isaías 64. Como trapo de inmundicia todas nuestras obras. What we owe to God. Our works are as filthy rags before a thrice holy God. That's what God's word says in Isaiah chapter 64. Our works are as filthy rags. Abandona tus obras, no te beneficiarán en nada. No hay nada que puedas realizar para salvarte a ti mismo. Te mereces el infierno. Esa es la mala noticia. Pero hay buenas noticias. La buena noticia del Evangelio es que Dios ha establecido la vía de escape. Él te ha dado el camino para escapar de su propia ira. Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Jesús tuvo una vida perfecta. Fue una persona con dos naturalezas distintas, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, como Dios y hombre. Jesús y su vida fue de perfecto deleite y satisfacción para Dios el Padre. Nunca pecó, nunca desagradó al Padre. Vivió una vida de perfección. Luego Jesús voluntariamente entregó su vida en la cruz. Su vida no le fue quitada.
Él la entregó. Y en la cruz esta persona perfecta ofreció su vida perfecta como un sacrificio perfecto para satisfacer perfectamente la ira perfecta de Dios. Él murió en la cruz. 3 días después resucitó corporalmente de entre los muertos y demostró ser quien Él decía ser, Dios hecho carne. This perfect person offered his perfect life as a perfect sacrifice to perfectly satisfy the perfect wrath of God. Died on the cross, 3 days later, bodily raised from the dead, proving himself to be who he said he was, God in human flesh. Si te arrepientes y te apartas del pecado y depositas tu confianza en el Señor Jesucristo resucitado y en lo que Él logró en la cruz, serás salvado. Quisiera hablar un poco sobre el arrepentimiento, porque eso es algo que la mayoría de la gente en realidad no entiende. Incluso muchos cristianos profesantes no entienden el arrepentimiento. El arrepentimiento, ante todo, nos es otorgado por Dios. Dios concede el arrepentimiento. Vemos esto en Hechos 5, 11, 2 de Timoteo 2. Dios concede el arrepentimiento y cuando Él lo concede nuestras mentes cambian. Puedes haber escuchado que arrepentimiento, la palabra griega metanoia, significa cambiar de opinión. Cambia tu opinión sobre tu pecado. Eso es lo que significa la palabra en sí. Pero cuando miras esa palabra en la Escritura, en su contexto, incluye un cambio de opinión, pero es mucho más que eso. Pues cuando Dios cambia nuestras mentes, todo en nosotros cambia. Word itself means, but when you look at that word in the scriptures in its proper context, it does include a change of mind, but it's so much more than that. Because when God changes our minds, when our minds are changed by God, everything about us is changed. Nuestros deseos cambian, nuestros afectos cambian. Comenzamos a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Si eres un verdadero cristiano, desearás a Dios, amarás su palabra, desearás leer y estudiar la palabra de Dios. Tendrás una nueva relación con el pecado. Las cosas que amabas y eran pecaminosas, ahora las aborrecerás. Las cosas que aborrecías y eran santas, ahora las vas a amar. Tendrás nuevos afectos. La Biblia habla en 2 Corintios 7 sobre 2 tipos diferentes de tristeza por el pecado. Le digo a las personas que si dudan de su salvación, sea o no un verdadero cristiano, que pase algún tiempo en 2 Corintios 7 y comprenda la diferencia entre una tristeza mundana y la que es según Dios por el pecado. Porque el apóstol Pablo afirma en 2 Corintios 7 que la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. And understand the difference between a worldly and a godly sorrow over sin. Because the Apostle Paul says in 2 Corinthians 7 that a worldly sorrow leads to death, but a godly sorrow leads to repentance unto salvation. Entonces, ¿qué es una tristeza del mundo? Una tristeza del mundo no es más que una conciencia culpable. ¿Qué pasaría conmigo si mi pecado fuera expuesto? ¿Cuáles serían las consecuencias para mí? ¿Qué pensaría la gente de mí si supieran lo que estoy haciendo? ¿Y qué pensaría la gente de mí si fuera sorprendido en mis mentiras? ¿Qué pensaría mi cónyuge de mí si supiera con quién estoy hablando en las redes sociales? Que no quiero que mi cónyuge sepa. ¿Qué me pasaría si mi cónyuge supiera lo que estoy mirando en la pantalla? Cosas que no debería estar mirando. Así que tratamos de encubrir nuestro pecado no porque nos lamentemos por ello, sino porque no queremos las consecuencias. Pero si pudieras evitar las consecuencias, hazte esta pregunta. Si pudieras evitar las consecuencias y nadie se enterara, ¿volverías a cometerlo? Not because we grieve over it, but because we don't want the consequences of it. But if we could get away with it, ask yourself this question. If I could get away with my sin, if nobody would know about it, would I go right back to it? Si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces eso es una tristeza del mundo, y una tristeza del mundo produce la muerte. Pero luego está este otro tipo de tristeza por el pecado, y Pablo dice que es una tristeza que es según Dios. Pablo dice que esa tristeza produce el arrepentimiento que conduce a la salvación. Esa tristeza por el pecado es aquella que está orientada verticalmente. Esa tristeza ocurre cuando nos lamentamos por nuestro pecado, porque entendemos que nuestro pecado entristece a Dios y no queremos entristecerlo, no queremos entristecer a su persona. Él ha sido tan bueno, tan amable y paciente, tan generoso y fiel, tan misericordioso con nosotros, que cuando pecamos contra Él nos entristece haber hecho eso, pues nuestro pecado lo entristece. Against him, it grieves us that we've done that, because
our sin grieves him. No es que un verdadero cristiano nunca peca. Verdaderos cristianos pecan, pero esta es la diferencia. Un verdadero cristiano tropezará con el pecado, pero no se hunde en él, no saborea el pecado, no busca oportunidades para pecar, no planifica pecar. Cuando nosotros como cristianos pecamos, nos entristecemos por haberlo hecho. ¿Te entristece tu pecado? Es bueno y correcto advertir a la gente que huya del infierno. Es bueno y correcto temer a Dios, temer al infierno, pero tanto como deseamos un Salvador que nos libre del infierno, deberíamos desear un Salvador que nos libre de nuestro pecado. ¿Te entristece tu pecado? No es que seas perfecto, pero cuando pecas, te entristece hacerlo. To fear God, to fear hell. But just as much as we should want a Savior from hell, we should want a Savior from our sin. Does your sin grieve you? Not that you're perfect, but when you do sin, does it grieve you that you sin? Si es así, eso es algo positivo. Esa es una de las características de ser un verdadero cristiano. Y si estás indeciso sobre el estado de tu relación con Dios, Pablo expresa en 2 Corintios 13:5, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Amo a Dios, amo su palabra, deseo crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, deseo crecer en santidad, deseo hacer morir las obras de la carne, como lo describe Pablo en Romanos 8, deseo tener una disminución en la frecuencia de pecado. Hay una disminución de pecado en mi vida y un aumento en santidad. Amo a mis hermanos, amo a mis compañeros cristianos, hermanos y hermanas en Cristo. Los amo la iglesia. Deseo tener comunión con otros creyentes en Cristo que tienen ideas similares en una iglesia local. Si eres un verdadero cristiano tendrás ese deseo. Así que hazte esas preguntas. Y si no estás seguro sobre tu relación con el Señor Jesús, si nunca has puesto tu fe en Él como Señor, entonces te animo a que seas sincero ante Cristo. Confiesa tus pecados a Él, ruega que te perdone. No confíes en ti mismo, confía en Él, en lo que hizo en la cruz, su obra consumada. So, ask yourself these questions, and if you're not certain of where you are in your relationship with the Lord Jesus, if you've never truly placed your faith in Him as Lord, then I would encourage you, get real honest before Christ. Confess your sins to Him. Cry out to Him for forgiveness. Don't trust in yourself, trust in Him, in what He did on the cross, His finished work. Si vienes a Cristo con una tristeza que es según Dios por tu pecado y deseas un Salvador no solo del infierno, sino también del pecado, si vienes a Él con las manos vacías y deseas a Él, solamente Él te salvará. Pasarás de muerte a vida. La Biblia declara en 2 Corintios 5 que las cosas viejas pasaron, todo será hecho nuevo y no habrá condenación sobre ti. Si vienes a Cristo, Él te salvará. Al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Él vendrá a ti y te salvará. Si has confiado en Cristo como Salvador y Señor, si aún no eres miembro de una buena iglesia y no encuentras una buena iglesia doctrinalmente sana, que esté siendo dirigida por hombres bíblicamente calificados, que la Biblia llama ancianos, pastores, quienes están comprometidos con lo que llamamos predicaciones positivas, que es tomar la palabra de Dios y predicarla versículo a versículo, leer la Biblia y luego explicar el significado, exponer el significado a la gente. ¿Quieres encontrar una iglesia, amado? Hay muchas iglesias malas. No todas las iglesias son creadas iguales, pero hay algunas buenas. Encuentra una buena iglesia doctrinalmente sólida, que esté dirigida por hombres bíblicamente calificados, quienes estén comprometidos con la predicación expositiva, practican la disciplina eclesiástica según Mateo 18. Busca una iglesia que tenga esas cosas. Disfrútalo. Pues solo en una iglesia buena y sólida podrás crecer verdaderamente, usar los dones espirituales que Dios te da como cristiano, animar y amar unos a los otros, cuidar unos a los otros. Haz todas esas cosas y verdaderamente crecerás en Cristo. Eso es lo que realmente quiero para ti. Muchas gracias por este vídeo. Que Dios te bendiga. Good, sound church, that you will be able to truly grow, use the spiritual gifts that God gives you as a Christian, encourage one another, love one another, have accountability with one another, do all of these things, and that's where you will truly grow in Christ. And I want that very much for you. Thank you so much for watching. May God bless you.